Buenas noches, soy Irina Burgos, especialista en literatura infantil, y hoy les doy la bienvenida a la gran Feria Salvaje de Librería Buen Salvaje, que además de contar con grandes descuentos en www.buensalvaje.com, está realizando un ciclo de charlas del 15 al 25 de julio a las 7 p.m. en el Facebook Live. Si quieren, pueden revisar el programa completo en la misma página de Facebook de la librería. Hoy estamos reunidos para tocar un tema importante, interesante, que lo hemos titulado ¿Y dónde está el mensaje? Discusiones en torno al estatus estético y literario de la literatura infantil. Desde su nacimiento, la literatura infantil ha estado constantemente sometida a serios cuestionamientos referidos a su estatus estético y literario. Su origen a fines del siglo XVII e inicios del siglo XVIII, de la mano con la expansión de la escuela y los libros didácticos que tenían por finalidad comunicar deliberadamente mensajes educativos, la colocaron fundamentalmente en el espectro de la pedagogía. Sumado a ello, la naturaleza del destinatario provocó duros señalamientos desde la mirada de la creación, bajo la premisa de la imposibilidad de erigir una obra de arte literaria genuina, porque las adecuaciones a la competencia del lector degradarían este discurso. Según Teresa Colomer, han sido 3 siglos de discusión entre pedagogía y literatura, y a pesar de ello, el debate tiene sus idas y venidas. Probablemente hoy no dudaríamos de que la literatura infantil es literatura, pero el didactismo subsiste desde la creación y también desde la mediación. Por tanto, la discusión sobre este fenómeno es absolutamente vigente. Para discutir sobre este aspecto, conversaremos con Micaela Chiriz. Probablemente muchos quienes nos están viendo en este momento la conocen e incluso habrán leído sus libros. Micaela es filósofa, poeta y escritora de literatura infantil. Y también estamos con Jorge Eslava, quien es sociólogo, poeta, docente, ensayista, investigador literario y escritor de literatura infantil y juvenil. Bienvenidos Jorge y Micaela. Hola Irina, buenas noches. Buenas noches. Vamos a conversar y para ello voy a generar unas preguntas y luego, conforme vaya fluyendo, de pronto vuelvo a hacer una pregunta sobre sus respuestas y ahí vamos mirando cómo fluye esta conversación. No va a tener el protocolo del debate presidencial, ¿no? No, para nada. Muy bien. Para nada. Te lo puedo más asegurar. una conversación, más una conversación. Sí, es un diálogo. Entonces, para empezar a mirar esta situación que es compleja, que tiene larga data, entonces habría que preguntarnos cómo situamos actualmente esta discusión sobre el estatus artístico de la literatura infantil en nuestro país. ¿En qué medios discurre y cómo discurre? A ver, yo creo que hay un pequeño avance que o sea, mostrado porque estamos acá hablándolo, ¿no? O sea, yo creo que hasta hace unos años hubiera sido casi imposible incluir la discusión sobre el estatus de la literatura infantil en un evento sobre literatura en general, ¿no? Y creo que eso es un avance significativo porque es ya un reconocimiento, ¿no?, de que la literatura infantil forma parte de la literatura. Sin embargo, la literatura infantil se sigue viendo como un todo uniforme, ¿no? O sea, como un bloque, como si yo hablara de literatura adulta y no distinguiera, pues, que hay poesía, que hay ficción, que hay no ficción, que hay novela, que hay libro experimental, etcétera, ¿no? Que es muy amplio, y eso que no dudamos respecto de la literatura adulta, no lo vemos en la literatura infantil. Y yo creo que parte de la discusión a veces se entrampa porque tratamos de dar definiciones, ¿no es cierto? O tratamos de llegar a ciertas conclusiones que sean válidas para toda la LIG,
¿no? Y eso creo que es muy complejo, o sea, se puede llegar a ciertos mínimos, obviamente en la discusión, y obviamente hay algo que las reúne, pero aquello que las reúne no es tanto el ser literatura, sino que el foco se pone demasiado, me parece, en el lector. Que también se uniformiza, ¿no es cierto? Como si el lector infantil fuera también uniforme, ¿no es cierto? También igual y muy parejo, o sea, que todos los niños y niñas fueran iguales, ¿no? Cosa que tampoco se presupone en un lector adulto. Ahora, así como hay avances, por ejemplo, el incluir discusiones sobre literatura infantil en eventos sobre literatura y no solamente sobre literatura infantil específica, hay una ausencia enorme en los medios, por ejemplo, pero es una ausencia que alcanza en general a toda el área cultural, ¿no es cierto? A la crítica en general. O sea, los diarios, los medios de comunicación masivos, no hay crítica, ¿no es cierto? No hay discusión al respecto. Me imagino, yo ahí no lo sé tanto, pero me imagino que la hay un poco más en ciertos ambientes académicos, quizás un poco más reducidos, ¿no es cierto? Hay alguna maestría que tenemos ahora de literatura infantil en el Perú que antes no había, está la cátedra de mediadores, entonces hay espacios donde la discusión se está produciendo, hay una red de mediadores ahora que también me parece fundamental para abrir la discusión a nivel nacional, ¿no? Y para establecer esos lazos y esas conexiones, pero eso todavía no se refleja, y es, te digo, un problema de la crítica en general y de todo lo que tenga que ver con las artes y la literatura, no se refleja en medios masivos de manera tal que se pueda salir del espacio especializado, ¿no es cierto?, para llegar a padres, maestros, niñas, niños, público general interesado, porque además los únicos lectores de aquello que llamamos literatura infantil no son niñas y niños, ¿no? Hay mucha gente adulta que consume ese tipo de literatura y que podría estar interesada en informarse más, en leer más crítica, y sabemos que en general cuando los medios masivos plantean el tema, o sea, o cuando hablan de algún libro, simplemente repiten la sumilla que la editorial envió, o le preguntan al autor qué piensa de su propio libro y que lo explique más o menos, ¿no? O sea, no es todo el mundo, pero es una práctica que se repite, entonces no hay mucha crítica que esté al alcance de un público amplio, ¿no? Que creo que es algo que nos haría mucho bien en la formación de lectores, ¿no? De acuerdo con todo lo que ha dicho Micaela, buenas noches a todas y a todos. Primero, celebrar esta iniciativa del Buen Salvaje por esta actividad. Creo que es un tema, para mí como docente, urgente, no solo a nivel de la literatura, sino a nivel social, a nivel cultural. Como soy un despistado, no estoy al tanto de esta polémica que ha surgido, ni siquiera estaba al tanto del nombre de esta mesa, ¿no? ¿Cuál es el mensaje? Tan pronto he escuchado, he recordado un cuaderno de apuntes que dejó inconcluso Michael Ende, el gran escritor alemán de Viaje Interminable, y sobre todo de Momo, que es el libro que yo prefiero, que dice: si yo me propusiera dar un mensaje, no hubiera sido escritor, sino cartero, ¿no? Y es una respuesta graciosa, pero en el fondo demarca o pinta muy claramente la cancha, ¿no? El escritor no escribe para dejar el consabido, recurrente mensaje que reclaman las profesoras y los profesores, que es uno de los talones de Aquiles de nuestra cultura dirigida a niños, ¿no? También he pensado en Roland Barthes, cuando habla de que la literatura es una institución, y es una institución que pertenece a un contexto, ¿no? A mí ya no me molesta, como hace 20 años que era un dinamitero, no me molesta tanto la literatura de consumo que se produce. Toda la vida ha habido literatura de consumo. Lefebvre decía, la literatura tiene dos grandes bandos, la literatura de consumo y la literatura de élite. Queramos o no, estamos en la literatura de élite, estamos discutiendo cosas de carácter teórico, y no solo de carácter teórico, sino también de carácter ético. Creo que hay una posición ideológica y moral
frente a la defensa de una literatura que se sostenga por principios estéticos y no con fines crematísticos, ¿no? Es verdad lo que dice Micaela, hay ahora algunos foros donde se discute el tema de la literatura infantil, pero son muy reducidos, que no alcanzan a los colegios y tampoco a los padres de familia, que dicho sea de paso, han arrinconado a los profesores, ¿no? El profesor está en gran medida supeditado en la elección de los libros para el plan lector, que es el alfil del sistema. Pareciera que el plan lector va a resolver el problema de la lectura en el país, ¿no? Y eso es una enorme falsedad, tan falso como decir que antes en el Perú se leía mucho. Jamás hemos sido una cultura lectora, jamás de los jamases, ¿no? Yo era un niño que iba de la mano con mi padre a las pocas librerías que había en el Perú. No hemos tenido una industria editorial potente, ni hemos tenido muchas librerías en el Perú, ¿no? Y la literatura para niños llegaba con cuentagotas, ¿no? De modo que esa es una gran falsedad, como es una gran falsedad también pensar que el plan lector ha formado lectores. Mientras el plan lector está engrilletado a la escuela, seguirá siendo el libro un objeto de la escuela. Y en las casas es un ovni. El libro en la casa, en muchas casas peruanas, no existe. Y para ser un poco crudo, tampoco en la casa de los docentes. Nuestros docentes, desafortunadamente, no lo digo con mala leche, lo digo con una necesidad de reivindicación y de indignación. Lee muy poco, no investigan, no crean, ¿no? Entonces hay que desescolarizar el libro, desescolarizar la lectura, ¿no? Y hacer que la lectura realmente sea un objeto, sea una práctica común y el libro un objeto común. Tan frecuente como el juguete. En algún momento el libro como objeto reemplaza al juguete, ¿no? Pero eso tiene que descubrirlo el padre, el niño, aliado del maestro. Creo que la operación no es al revés. Hemos focalizado la lectura en la escuela y reclamamos que el contenido de ese libro tenga ciertos elementos transversales en la educación. Se le está buscando una utilidad a la lectura, que por lo general es una literatura encorsetada en la narrativa. No se lee poesía en la escuela, no se lee teatro, no se sabe lo que son los títeres, ¿no? Tampoco se lee un guión cinematográfico, ni se lee una película. O sea, hay que abrir las puertas y las ventanas de par en par en la escuela para permitir que ingresen todo tipo de lecturas. La lectura literaria, la literatura literaria de ficción y de no ficción, la literatura científica, las modas, el deporte, la nutrición, tantos temas que son de interés sobre todo para el adolescente. Es inconcebible que siendo el cine y la literatura las artes que más consumo tienen en los adolescentes, la escuela les ha cerrado la puerta, ¿no? Y no hay tantos lugares de reclamo. Hace 15 años yo tuve la enorme suerte de tener en El Comercio una página durante casi 5 años, que salía semanal, ¿no? Algo hizo por la literatura infantil, ¿no? Porque también hay otro punto que conviene tocar, los intereses de las editoriales, ¿no? Entonces terminas haciendo una cadena empresarial, el colegio con sus consabidas gestiones educativas, ¿no? Ha aplastado al profesor de clase, el profesor de escuela, lo ha aplastado en tareas burocráticas, ¿no? En el rendimiento que parece desvelar a la sociedad salvaje de hoy, ¿no? Hay poco espacio para descubrir el arte,
la sensibilidad, la gratuidad a veces en la lectura. Y un eslabón de esta cadena es la editorial, que mete por las narices al profesor tal libro y tal libro, y el profesor termina muchas veces optando por cansancio por uno u otro libro, que ni siquiera lee. Yo he hecho muchas encuestas entre estudiantes de cómo evalúan las lecturas. Además, dicho sea de paso, el curso de literatura prácticamente ha desaparecido de las escuelas. Entonces, no hay en los foros culturales mucho espacio para que se critique la literatura infantil. Y en la escuela tampoco hay un cernidor, ¿no?, que diga, bueno, acá hay una buena literatura y acá no. Es que eso que estás diciendo a mí me parece súper importante porque creo que todo el sistema escolar atenta justamente contra la literatura, ¿no? Porque en esta reducción al mensaje, justamente, ¿no? Como si se pudiera traducir, ¿no es cierto?, el lenguaje literario y cosa que además haría inútiles los libros, ¿no es cierto? Porque si tú lo que quieres es transmitir un mensaje, te basta un libro, ¿no? O sea, ¿para qué tendrías varios haciendo lo mismo? Lo que es grosero es que los profesores y profesoras muchas veces esperan que aquello que tienen en la cabeza ellos sea la respuesta de los chicos. Yo quiero mostrar, como mis patas son los libros que me acompañan, yo quiero mostrar dos libros, un libro del año 40, de Gesualdo, ¿no? Ya él tiene una postura que hoy día podríamos llamar progresista. Es un libro del año 40, y Gesualdo era un educador, y un educador peruano que escribe la primera y única hasta Paisaje de la Mañana, Francisco Izquierdo Río, que toda su vida fue un maestro, escribe el primer compendio, el primer panorama de literatura, no sé si se alcanza a ver con el brillo, sí, ¿no?, sí, algo, que es un libro del año 69, La literatura infantil en el Perú. Entonces, estamos haciendo un poco de arqueología nosotros. Tú has mencionado a Joyce con un libro, yo podría mencionar este libro de Mark Twain, ¿no? Historia del niño bueno y la historia del niño malo, en fin, tengo acá una pila de libros que poco a poco iré sacando, pero más que descubriendo un problema, nosotros estamos haciendo un poco de arqueología porque no hay libro probablemente más irreverente que Pinocho de Collodi, que es del siglo XIX. Y acá nos movemos con una prudencia y con una timidez para no abordar algunos temas que son francamente sublevantes. Pero además es como que vamos en esta mañana estaba pensando a partir de lo que pensaba, ¿no?, sobre el tema de la mesa. Yo no sé, bueno, los que sean contemporáneos a mí recordarán quizás cuando yo era niña llegaban, no sé por qué, muchos libros rusos y chinos al Perú. Claro. A toda América, le querían estas traducciones. Yo no soy contemporáneo a ti, pero en esa época era profesor. Entonces me acuerdo. Pero lo que pensaba esta mañana, que me pareció maravilloso, porque la verdad que nunca lo había pensado demasiado, es que con esos libros llegaban las historias de los zares, por un lado, y Basilisa la Hermosa, y la que se casaba con el zar, y que tejía toda la noche, y el zarevich y no sé qué, y la zarina, y luego llegaban pues Malchisky y Balchis, su terrible secreto militar, el pequeño tambor, el ejército soviético, el ejército rojo, o las brigadas de pioneros chinos, convivían con las historias de dragones y emperadores y monjes, y lo que unía todos esos libros, porque era como de verdad que los dos puntas del espectro, ¿no? O sea, por un lado los zares y por el otro lado el ejército rojo conviviendo en la literatura. Yo me los zampaba todos, pero en lo que todos coincidían era en la calidad literaria y gráfica de esos libros, que era espectacular, ¿no es cierto? Entonces, no importaba. Costaban nada, y costaban una bicoca. Y costaban nada. Entonces, lo que tenía era no importa de pronto tanto el mensaje. Y cuando
cuando se habla de qué están hablando y por qué esto, y dicen, no, pero que el niño lea lo que quiera, claro que lea lo que quiera, y obviamente que no vamos a censurar, pero el problema es que les estamos dando solo un tipo de literatura, que no es muy buena, por otro lado, y a ese tipo de literatura no tiene una contraparte, ¿no es cierto?, con maestros o padres críticos, con entornos críticos. Entonces funcionan como caja de resonancia solamente. Creo que no ha sido... Publica, digamos, es de alguna manera, si hablamos de calidad, bastante anárquico, porque no está supeditado a unos criterios de calidad estética ni literaria en términos de la textualidad y de todo lo que hay, de la construcción arquitectónica de un libro, sino precisamente el hecho del destinatario concebido como tal. Pareciera incluso, como dice Jorge, estamos haciendo arqueología, también en la medida que yo veo, justamente a partir de lo que dices, Micaela, como una involución, que a medida que al niño se le ha ido reconociendo más y a la infancia como una institución, hay, por un lado, un discurso que lo protege en extremo, y al protegerlo en extremo se filtra y se censura demasiado que lee y que no lee, con la premisa de que puede perturbar su formación estética, su formación ética y su formación psíquica y moral. Pero por otro lado está también este discurso que en lugar de proteger más bien desprotege, porque lo deja sin un conjunto de herramientas estéticas que van colocando los cimientos de lectura crítica también y de cuestionar todos los discursos que se presentan en la realidad. Entonces, estamos precisamente de alguna manera entrampados también en esta cuestión de la recepción, como decías, Micaela, porque también está el discurso, bueno, pues si se publica tal libro y los especialistas o los críticos dicen que es de mala calidad, déjenlo porque a los niños les gusta. Entonces, ¿hasta qué punto es válido solamente considerar esta cuestión que minimiza de todas maneras al niño en el hecho de decir déjalo que lea absolutamente cualquier cosa porque si igual le gusta, y es el niño finalmente quien tiene que cuestionar o quien tiene que determinar la vigencia del discurso literario? Mira, ¿sí? Yo creo que basta de confinamientos ya, ¿no? Para encerrarnos en una trampa más, yo creo que no es el papel que nos corresponde. El papel es encender una cerilla e iluminar un poquito el camino, ¿no? Yo creo que ojalá fuera una anarquía después de haber tenido cierta información, pero los niños no tienen esa información como para hacer juicios. Y si bien es cierto que ha habido literatura de consumo siempre, hoy esa literatura de consumo está sobreexpuesta y además acompañada de unos aparatos de publicidad enormes. Cuando aparece en el mercado Harry Potter, los padres saltaron de algarabía porque sintieron que los hijos estaban leyendo tremendos ladrillos, como si la lectura de ese ladrillo fuera un puente para grandes lecturas. Y no era verdad, eso no era verdad. Se convirtió en una moda, que es uno de los grandes problemas del marketing, que institucionaliza ciertas efervescencias, ¿no? Ciertos deseos, ciertas necesidades, y con intereses comerciales, ¿no? Eso es, claramente creo que si es verdad que hay una involución, tiene una raíz comercial y tiene que ver con un énfasis de un sistema dentro del cual crece y se desarrolla un tipo de literatura, y hay que ponerle freno. Y creo que una manera de ponerle freno es reivindicar la educación. Yo soy un convencido ahora más que nunca en la educación. Por ejemplo, estoy incluso tan convencido de la educación que creo que deberíamos estar discutiendo el tema de los docentes y su relación con la lectura antes que preocuparnos por los niños, porque no son los niños los que compran los libros. Son sus padres
y son sus padres a partir de las recomendaciones de sus docentes. No hay oficio más cultural, más orientador de una sociedad que el oficio del docente. Se lanzó un plan lector hace 20 años en el país y no se capacitó convenientemente a los profesores y se convirtió a los profesores simplemente en unos agentes de compra. Entonces, ¿qué ha ocurrido con el género de la literatura infantil? Se ha desplazado a la industria. En lugar de hablar de un género basado en ciertas teorías y debates, estamos discutiendo de un género más bien sometido a las leyes del mercado. Y ahí tenemos que pensar, a mí no me asusta el término educación, lo pongo en mayúsculas, pero tiene que ser una educación que informe y que cree ciudadanos, antes que líderes u hombres exitosos, ciudadanos cuestionadores, que es lo que nos ofrece el arte. Sí, sin duda, digamos, es imposible desligar la literatura infantil de la etapa formativa que es la infancia, ¿no es cierto? O sea, evidentemente la infancia es una etapa de formación. Entonces, el libro que lean va a cumplir un papel formativo. Eso es inevitable. Pero eso es distinto, ¿no es cierto?, que caer en el didactismo de decirle, tienes que pensar esto, tienes que ser bueno, porque lo que queremos, y ahí yo creo que hay que tomar partido, no hay que decir, como decía Jorge, ¿no? O sea, no hay que decir que todo vale. O sea, ¿qué tipo de ciudadanos queremos? ¿Qué tipo de niños y niñas queremos? ¿Queremos niñas y niños con espíritu crítico? ¿Queremos niñas y niños que puedan pensar por su cuenta? ¿No es cierto? Y yo creo que, también en la línea de lo que decía Jorge, cuando los adultos no somos capaces de ofrecer esa digamos, diversidad de libros, no estamos asumiendo nuestro rol de adultos, estamos delegando en otro el asumirlo. Y entonces yo creo que más bien el problema que tenemos es que tenemos muchos adultos incapaces de asumir su rol adulto, que el niño elija, que el niño vea lo que quiere, que el niño... Y además solo le damos lo mismo, y como dice Jorge, como dijiste tú, el niño... Claro, conforme se ha ido consolidando la idea de que la infancia es una etapa especial, distinta, el niño se ha convertido en un cliente más, ¿no es cierto? En un destinatario más del marketing, la publicidad y el consumo. Entonces, cuando nos hablan igual que el feminismo, ¿no es cierto?, en muchos casos, o sea, se lo traga la maquinaria de consumo, ¿no es cierto? Entonces, toma causas o toma discusiones interesantes para nada, para meterlas en la maquinaria de consumo. Entonces, al final terminamos consumiendo lo que las editoriales deciden que vamos a consumir, claro, ¿no? Y terminamos eso, convirtiendo el discurso que debería ser crítico sobre la infancia en un discurso sobre el consumo o no consumo, ¿no? Sí, claro. Ahora, además... voy a salir pequeñamente en defensa de los niños y las niñas, ¿no? Ciertamente, son clientes, pero también algunos autores son simplemente productores de una empresa. Sin duda, ¿no? sin duda. Yo creo que algunos autores han degradado el género. Yo he leído declaraciones y a veces he participado en mesas redondas con autores nacionales, ¿no?, que menospreciaban el trabajo. Yo hago literatura mientras mis hijos están revoloteando encima de mí porque para mí es una diversión, es como si yo fuera una criatura, como si uno tuviera que convertirse en una criatura para hacer literatura infantil. Yo me siento con mis 68 años a escribir. O sea, yo no me parto en 4 o 5 Jorge para ser adolescente y escribir una novela adolescente. Te sientas con un mundo de palabras, de referencia, de cine consumido, de lectura. Entonces también hay una responsabilidad de ciertos autores que han entrado cómodamente al juego empresarial de convertirse en una... Y voy a mostrar 2 libros, que son 2 libros groseramente didácticos, ¿no? Y voy a mostrar otros libros que son el oxígeno para estos niños, ¿no? Desde los títulos. Cuentos para niños traviesos, de Jacques Prévert. O sea, imagínate
ese es un libro de mediados del siglo pasado, ¿no? Cuentos para niños traviesos, Ana María Matute, Los niños tontos. Ese es maravilloso. ¿No? Y nuestro Toño Cisneros, ¿no? Cuentos, ¿cómo es? Cuentos idiotas para chicos con buenas notas, ¿no? O sea, hay esfuerzos, pero aplastados, sumergidos por una maquinaria empresarial, por un marketing, ¿no? Y eso hay que denunciar y protestar y discutir en foros como estos, ¿no? Sí. ¿Querías decir algo, Irina? Sí, sí, Micaela, justo en la línea, sí, la infancia es una etapa formativa, entonces suele confundirse formación con adoctrinamiento, porque finalmente los libros que la industria editorial lo disfraza como literatura infantil, porque se ve una tapa dura e inmediatamente se relaciona con niños. Ilustraciones inmediatamente se relaciona con niños. Y son solamente artificios de esta época para disfrazar y solapar un adoctrinamiento, ya que el texto no ofrece esos caminos abiertos para la interpretación o para desviaciones interpretativas. O sea, se cierran todas esas posibilidades de interpretar, porque ofrece un mensaje directo, ¿no? Moralizante, didactista y entre todo, y todo dentro de esa línea. Entonces, hay también, como dice Jorge, una responsabilidad del creador. Ustedes son creadores. Entonces, vamos a mirar que el destinatario, y precisamente porque está en una etapa formativa, tiene un determinado desarrollo cognitivo, una determinada competencia literaria y una determinada competencia estética. Ustedes, del lado de la creación, ¿cuáles son los mecanismos que ponen en marcha para crear una obra de arte, una obra genuinamente literaria? Y bueno, entiendo que no van en esa vía didactista, bueno, lo sé, he leído los libros de ambos, y en todo caso también entrar un poco cómo hacen para colocar esa idea de el lector dentro de la obra, el receptor con respecto a la obra, y para sortear de alguna manera la tentativa de colocarse en lo explícito que en algún momento podría rayar con lo didactista. Yo creo que a mí me gusta mucho hay una entrevista en que a Sendrak le preguntan por la literatura infantil y dice que él como que buscó esconderse bajo una forma modesta, ¿no es cierto? No es el gran arte, ¿no es cierto? Y ahí, como dice, me expresé totalmente, ¿no? Entonces, ¿por qué lo digo? Porque se piensa con frecuencia que el hecho de que esté dirigido a niños, que tenga esa, entre comillas, limitación, le impide ser arte, le impide ser literatura, ¿no? Y yo creo que, al contrario, o sea, claro, hace que sea muy difícil, digamos, tratar de hacer literatura en serio, sabiendo que hay ese encuadre, ¿no es cierto? Que no estás escribiendo, como dijo alguien, incluso para niños, no solo para niños, incluso para niños. Entonces, lo que hay es un obstáculo más, una dificultad más para escribir, ¿no? Y eso, para mí, a mí que me encantan las restricciones para trabajar, me parece, hay una película, un conjunto de películas en las que participan Lars von Trier con Jürgen Letts, que va y le dice, bueno, tú hiciste un corto en los años 60 que era maravilloso y eres un genio, ahora quiero que lo repitas 5 veces, pero en cada uno te voy a dar una obstrucción distinta, ¿no? Entonces, Jürgen Letts trabaja a partir de esa obstrucción, es maravilloso. Entonces, trabajar a partir de obstrucciones yo creo que es algo que nos gusta a quienes hacemos cosas, a quienes escribimos o pintamos o lo que fuera. Entonces, creo que es simplemente un marco que se pone, pero dentro del cual se puede hacer literatura. Ahora, yo cuando escribo trato honestamente de no pensar en el lector. O sea, porque parto del principio de que ningún libro le va a gustar a todos los lectores.
¿no es cierto? O sea, habrá libros que tengan más lectores, libros que tengan menos lectores, pero lo que trato de hacer es el mejor libro posible, siguiendo la lógica del propio libro, ¿no es cierto? O sea, el libro nace de una idea, de una frase, de algo medio nebuloso, y va tomando cuerpo conforme uno lo va trabajando, pero yo creo que lo que hay que hacer es fiel a esa forma que va adoptando el libro. Un poco, creo que la actitud para escribir, por lo menos en mi caso, porque no puedo hablar por todo el mundo, es más pasiva que activa muchas veces, ¿no? Es como más dejar que las cosas vayan siguiendo su propio curso y más o menos conducirlas, que imponer una lógica. Y yo creo que ese es el gran error que comete la mayoría de literatura que calificaríamos, digamos, genéricamente como muy mala, que al tener un cierto mensaje que quiere decir, pone todo al servicio de lo que quiere decir. Entonces la literatura, todo queda, ¿no es cierto?, subordinado a ese mensaje y no hay ninguna posibilidad de que el texto se revele a sí mismo, ¿no es cierto?, se muestre. Yo creo que es importantísimo no saber bien qué está escribiendo uno, no tener idea de lo que estás diciendo. O sea, no en ese sentido metaliterario. O sea, tú estás contando una historia de algo, te están viniendo unas ideas de algo y es a eso a lo que le haces caso, ¿no es cierto? Porque dices, oh, qué bacán sería que ahorita pase tal cosa, o mira, de pronto qué pasa si el mar se vuelve morado o anaranjado. Y entonces es esa lógica, y esa lógica se va revelando y va haciendo consistente lo que escribes, ¿no? Y ese es el libro que resulte será para un determinado público. Y yo siempre espero que a quien no le guste el libro, no le guste por una cuestión de gusto, no por una cuestión de calidad, ¿no? Porque son dos cosas Claro, diferentes. son dos cosas diferentes y que a veces se ¿no? confunden. Ajá. Y a veces se confunden. Entonces, hay una cita muy interesante en Finitud y Culpabilidad de Paul Ricoeur, donde habla del mito, pero yo creo que vale para toda la literatura, y dice que el mito es intraducible al lenguaje teórico. O sea, que es absurdo decir, este mito significa tal cosa, este mito quiere decir que el pueblo salió de acá y caminó para acá y no sé qué, porque la forma en que lo dice es el mensaje. ¿No es cierto? Si quieres, o sea, Claro. él dice literalmente, significa lo que dice, literalmente. ¿No? Entonces yo creo que eso es lo que pasa con la literatura, con la tragedia, con el teatro. Es bajo esa forma que pueden caber además las contradicciones del alma humana que no caben, ¿no es cierto?, en un discurso puramente teórico, puramente lógico. Y eso es lo que lo hace interesante. Claro, finalmente el mensaje es la obra. Sí, y dice, ¿no? Con respecto a la poesía, por ejemplo, esa manía espantosa de acercarse al poema como si el poema fuera una adivinanza. ¿Qué quiere decir? Pues, ¿no? Entonces traduces. Quiere decir que el niñito debe ser bueno con su papá y su mamá y no sé qué. No quiere decir exactamente lo que dice. Para mí fue una experiencia bien interesante escribir Los Poemas del Mar, que es un libro que acaba de salir. Es bello. Porque fue la primera vez que escribí poemas dejándome guiar por eso, por la lógica del poema y cómo iba y cómo es, y al mismo tiempo sí teniendo una cierta conciencia, tiene que funcionar para niños, ¿no? O sea, no, hay ciertos caminos que no voy a tomar porque sería como escribir la mitad del libro en chino, ¿no? O sea, que tampoco. Pero esa limitación es interesante, porque ¿cómo logras hacer literatura bajo ese parámetro? A mí es una de las cosas, en todo caso, que me interesa, digamos, de este tipo de literatura. No poder hacer cualquier cosa. Jorge, antes de pasar a la interrogante que propuse, y que aquí también quiero un poco establecer los nexos, una banca en el parque. Tu libro, ilustrado por Beatriz Chung, en el que también se asume que la literatura, que una de las características de la literatura infantil exprofesamente son los personajes niños. Sin embargo, también el libro de Micaela, una canción que no conozco, no hay niños. Y en una banca en el parque no hay niños. Sin embargo, lo que dice la historia, y
bueno, y que es la literatura en sí misma, habla de un sentimiento que lo tenemos absolutamente todos, ¿no? Frente al dolor y frente al amor, y que en una banca en el parque, el amor entre adultos que van haciendo, que es una forma incluso inocente, un vínculo ingenuo, tierno, y que precisamente esa cuestión de la ingenuidad, de la ternura, del conocer al otro a través de, desde esa perspectiva, es lo que sintoniza también con la estética de la infancia. Entonces, no necesitamos, y aquí sí quiero fijarme y puntualizar, porque este tipo de asunciones de que solamente tienen que haber niños, se cae precisamente en la impostación y en la estafa de crear un niño que no existe, cuando se falsean los diálogos, se falsea el pensamiento, porque se entra a la construcción de un narrador autodiegético que es sumamente difícil en la medida que es un adulto que escribe para un niño. ¿Cierto? Entonces, y justo retornando a Jorge, cuéntanos sobre tus procesos de creación y si pudieses hablarnos un poco sobre una banca en el parque. Muchas gracias por la mención de una banca en el parque, que me ha recordado dos referencias. Una de Ana María Machado, la gran escritora brasileña, que dice la literatura infantil está en los libros escritos para los adultos que también gustan a los niños. O cuando en una anécdota, una entrevista a la hija de Tolstoy, le preguntan si le gustan, cuando era una niña, le preguntan si le gustan los niños, los libros escritos por su padre para niños, y ella dice, no, prefiero sus novelas para adultos. Son interesantes esas respuestas, ¿no? Bueno, yo no tengo el talento de Micaela como para dejar que fluya libremente. Yo lo que he tenido es muchísima suerte, muchísima suerte. Siendo casi adolescente, trabajé en el diario La Prensa, en la época que se editaba el suplemento Urpi, que es una de las revistas más importantes que se han hecho de literatura infantil, y que me permitió conocer a Gladys Padró, a Cota Carballo, que colaboraba de manera asidua, incluso pertenecía al comité editorial, de modo que muy temprano, sin que yo me diera cuenta, me empezó a interesar la literatura infantil y empecé a escribir mis primeras notas en esa revista el año 78, ¿no? Yo tendría 19 años, 20 años. Y luego empiezo a trabajar como profesor muy joven. Y también acá tengo mucha suerte, porque ingreso a trabajar en un colegio de curas, pero de curas súper progres, que acababa de España de haber recuperado la democracia, y llegaron a Lima unos curas así revolucionarios, ¿no? Que abrazaban toda la teología y la liberación de la época. Entonces fue muy rico enseñar en esa época, porque te nutrías de una mirada distinta. Y la suerte mayor me la gano cuando ingreso a trabajar a los Reyes Rojos, ¿no? Tan pronto ingreso, asumo, además de la tutoría de un salón, asumo un taller con los niños, y fundamos en el colegio algo insólito, una editorial, un colegio con una editorial que produjera libros para niños, producidos por los niños y también libros ajenos. El primer libro que publico de Luis Valle Goicoechea, que es un poeta que yo aprecio muchísimo, lo hago en Los Reyes Rojos, una edición facsimilar del primer libro de Valle Goicoechea, Las canciones de Rinón y Papagil. De modo que con 20 y pocos años yo ya tenía un recorrido muy cerca de los niños, como papá primero y luego como profesor, y eso te forma el espíritu, te forma el oído, te entrena a las palabras, a la lógica, a la construcción. Sabemos que la sintaxis, la manera como organizamos las ideas, es la estructura mental, cómo pensamos. No se trata de volverse niños, se trata de estar muy cerca de ellos,
observarlos, olfatearlos, percibirlos, intuirlos, jugar con ellos, porque es toda una lógica el comportamiento de los niños y de los adolescentes. Cuando yo escribo Templado, ya había dejado la escuela. Templado es una novela adolescente. Ya había dejado la escuela y tenía varios años como profesor universitario. No obstante, como tampoco tengo tanto talento y tengo que poner esfuerzo, hago grandes trabajos de investigación. No digo grandes porque sean importantes, sino por el esfuerzo que supone. Y yo le pedí a Constantino Carballo, mi gran amigo y el gran educador peruano, que me permitiera retornar unos meses al colegio porque necesitaba revincularme con los adolescentes. Y estaba trabajando con post-adolescentes y eso no me servía mucho para la novela que me había propuesto escribir. Esta reconexión con el colegio me permitió escribir en un tiempo muy breve el libro. Y soy de escribir los libros en tiempo realmente breve, lo que comúnmente se llama la escritura, de sentarse frente a un blog o frente a la pantalla, pero paso meses investigando, pensando, ¿no? Y hago mis borradores en la cabeza. Yo ¿no? igual. O sea, yo no participo en redes, no tengo celular, paso algunas horas en el gimnasio y estoy metido en mi mundo. No me aburro para nada, es lo más ajeno a mí, y estoy armando los libros, ¿no? Una banda que en el parque lo escribí así. Estaba de viaje en Chile y esta idea me rondaba en la cabeza, pero necesito hacer varias versiones en la cabeza y cuando ya lo tengo más o menos, tengo un argumento transparente, el contorno de los personajes definidos, en fin, lo escribí estrictamente y casi como ha salido publicado en el viaje, en el avión, no en la espera, no, en el avión abrí mi blog, tengo mi blog por acá, y escribí de un tirón porque ya lo venía trabajando en la cabeza. Y en los últimos años, y con eso termino, que estoy tan emperrechinado en hacer literatura cada vez más social y más incómoda y más peliaguda, más cuestionadora, hago mi trabajo de investigación a fondo. Viajo a la zona, entrevisto con gente, observo, ¿no? Es parte de mi trabajo de campo, o sea, hago un trabajo de investigación de escritorio, libros, internet, en fin, pero hago mi trabajo de campo y eso me permite, el momento que me siento a lo que comúnmente se le llama escribir, que para mí no es sino la mecánica de sentarte y digitar, pero ya las versiones han ido decantándose en mi cabeza, ya tengo la historia más o menos en limpio y la escribo, ¿no? Puedo hacerlo en 4 o 5 semanas y lo mismo con los cuentos, ¿no? A mis hijos les contaba muchos cuentos de noche y ahora felizmente ha habido un relevo con los nietos, entonces a los nietos les cuento y están siempre desconcertados y preguntándole a su mamá si lo que estoy diciendo es verdad o no, o sea, no saben cuándo estoy hablando en serio, cuándo estoy hablando en broma, que tienen que voltear a mirar a la mamá, ¿es verdad lo que está diciendo el papá? Porque les cuento 1001 historias y voy sondeando, digamos, son mis encuestas domésticas. O sea, soy un poco tramposo en mis recursos. Es de ese modo, Irina, como trabajo. Y también, termino con esto, es verdad, como profesores y como papás, a veces tenemos una entelequia de cómo es un alumno, cómo es un hijo, ¿no? Se aprende a jugar en la cancha. Genial, Jorge. Vamos a pasar ahora a un asunto vinculado a lo que estamos discutiendo. Hay una discusión ahora en un enfrentamiento, incluso si se quiere,
justamente entre los grandes que escriben para grandes y quienes escriben para niños, quienes escriben literatura infantil. Lo que estábamos hablando un poco antes de. Y a partir de una colección llamada Mi Primer Autor, que está dirigida por Arturo Pérez Reverte, sabemos que, tal como ha mostrado Jorge, los libros de Mark Twain, por ejemplo, también un grande que escribió para los pequeños, y lo hizo muy bien. Y no siempre sucede que los grandes lo hagan bien para los niños. Entonces, en esta discusión o en el lanzamiento de esta colección dirigida por Arturo Pérez Reverte, el nombre de la colección es Mi Primer Autor, provocó respuestas que me parecen muy pertinentes esas respuestas, ya que el cuestionamiento viene desde el título. Si es una colección denominada Mi Primer Autor, una colección de libros para niños, eso implicaría que, ¿qué pasa antes de esa colección? No hay autores antes de, estamos en la completa oscuridad, digamos, o ante la inexistencia de autores que escriben para niños. Entonces suscitó una crítica muy bien sentada de El Hematocrítico, un autor español, que empezaba el cuestionamiento por lo del título. Antes de esta colección también se publicó otra en la que intervenía Arturo Pérez Reverte y también suscitó las críticas como de Ana Garralón, y ella desgranaba ciertos libros como por ejemplo Fonchito y la Luna de Mario Vargas Llosa, y Ana Garralón pues determinaba que no tenían la suficiente calidad literaria como para llamarlos como tales a estos libros. Incluso Pérez Reverte llama a los libros de su colección estas joyas literarias de los más grandes autores de literatura que escriben ahora para niños. La respuesta de Pérez Reverte ha sido bastante iracunda, irascible, raya con el insulto, diciendo por un lado que se estaban aprovechando de su nombre para obtener sus 15 minutos de fama con respecto a la crítica del Hematocrítico. Entonces, James Joyce escribió un libro, El gato y el diablo, pero digamos no escribió el libro, fue una carta que le dirigía a su nieto. Es un libro bellísimo que tiene que ver con una leyenda europea. Luego Carson McCullers, que tiene este poemario también hermoso, lleno de absurdo, de juego de palabras, de unas imágenes extraordinarias sobre las fantasías, una exquisitez. Y también este libro fue escrito al parecer, para el hijo de una amiga, y su editora encuentra estos poemas así fortuitamente, le anima a seguir escribiendo hasta que publican el libro. Me parece que fue 3 años antes de la muerte de Carson McCullers. Entonces, ¿qué pasa ahí? Parece que estamos otra vez frente a estos grandes que piensan a los pequeños en pequeño y que son reconocidos por la crítica oficial, digamos, en el hecho de los grandes escritores para los grandes. ¿Ustedes cómo se posicionan con respecto a esta discusión? La manera en que Pérez Reverte critica o habla sobre su colección o critica o responde al hematocrítico, lo que revela es un montón de cosas horribles sobre Pérez Reverte, ¿no? Realmente. El nombre de la colección es fatal, ¿no es cierto? Mi Primer Autor no solo es fatal porque asume que los que escribimos literatura para niños no somos autores, sino es fatal porque prioriza al autor sobre el libro. Y lo que debería
Lo que debería importar es el libro, sin importar si lo escribió un gran nombre o no, porque lo que te están vendiendo al decirte mi primer autor es el nombre de esos autores y no esos libros que, por lo menos los que yo he revisado, son francamente malos. O sea, yo volvía así con pocas ganas, compré ahora el de Pérez Reverte, así como diciendo, no, no quiero darle ni un sol, pero es que no iba a ¿El leerlo pequeño Plita? Es un horror. Es decir, en el mejor de los casos, es la idea de un libro. Y lo que Pérez Reverte dice es que, básicamente, y lo dice casi textualmente, que él viene, o sea, los autores de la literatura adulta vienen a rescatar a la LIG de estos autores que escriben tonterías, más o menos, ¿no es cierto? De la gallina turuleca y el pirata garrapata, y que los niños ya no leen la Biblia ni leen cosas serias, y entonces él se le ocurrió, ¿no? Porque, claro, hay un síndrome que se me ha ido ahorita el nombre, que es un síndrome cuyo síntoma es que cuanto menos sabes de un tema, más crees saber, menos consciente eres de tu ignorancia, ¿no? Entonces, algo así le pasa, porque claro, hay un montón de literatura infantil pésima, pero Pérez Reverte claramente no conoce que hay un montón de literatura infantil excelente, extraordinaria, ¿no es cierto? Y que no habla, pues, de los grandes acontecimientos de la humanidad. O sea, dile a Leo Lionni que no hable de dos pedacitos de papel, uno, ¿no? Uno azul y otro amarillo, o dile a Sendak, pues, que no hable de monstruos, porque son cosas, y casi que se le sale a Pérez Reverte, esas son cosas de niños, ¿no? Al final de cuentas, y termina cerrando su propio círculo. Entonces a él se le ocurre, otra vez con el mensaje y el contenido, que porque esto está ambientado en las Termópilas, ¿no es cierto? Y son espartanos, pues ya está seria la cosa, ¿no? Y lo que hay es un horror, porque hay un ejército de espartanos que además, si lo que querías era hacer un libro informativo, le comunico al señor Pérez Reverte que los libros informativos para niños existen. Entonces podría haber hecho un libro informativo sobre la batalla de las Termópilas, ¿no es cierto? Pero probablemente tampoco lo sabe. Entonces lo que hace es presentar un ejército de espartanos en los cuales hay no sé cuántos mil hombres y un niño. Nadie sabe cómo llegó el niño ahí, ni siquiera tiene nombre porque es solo el pequeño Plita, no tiene nombre tampoco, no sabemos qué quiere. Y cuando el niño quiere participar en la batalla, le dicen que tiene que obedecer y regresar a avisar que, ¿no? que han muerto todos los espartanos. Entonces, su único acto es obedecer, porque le dicen además que los espartanos obedecen y que él tiene que obedecer, y luego reproduce la vida de su padre, digamos, teniendo una mujer y un hijo, y todo eso es espantoso. O sea, más que espantoso, francamente, es malo. En el mejor de los casos puede ser la idea, o sea, ¿por qué tan bonito que hubiera sido, ¿no es cierto?, un niño que vea a escondidas la batalla, que se imagina cosas, que las interpreta, que ¿no es cierto?, que hace de alguna manera su propia narración, por ejemplo, sobre la batalla, ¿no? Pero no, acá hay simplemente un niño que es puesto así como, ¡poh!, lo hacen caer en un ejército de hombres porque justamente lo que tú decías, porque está la creencia de que tiene que haber un niño si es libro para niños. Entonces zampan al niño ahí en medio del ejército sin que tenga ningún sentido que esté ahí. Y luego el pobre niño lo único que hace es obedecer. Pero como son las Termópilas, son los espartanos y los hoplitas, estamos hablando de cosas serias y adiós con los libros. O sea, es de verdad, o sea, es un problema. Y ahí te das cuenta, el libro de Vargas Llosa, a mi parecer, yo estoy hablando, digamos, desde mi opinión personal, es muy malo, ¿no? Es muy malo y además reproduce todos los clichés de la niña bonita y caprichosa, del niño que además quiere besar a una niña que no quiere, esta cosa, ¿no? En fin, todo. Pero ahí te das cuenta que no es un problema de saber escribir, porque nadie va a decir que estos dos señores no saben escribir. Claro que saben escribir. El problema es la idea de literatura infantil que tiene, y la idea de niño y la idea de infancia que tiene. ¿No es cierto? O sea, ¿cómo creen ellos que hay que hablarle a un niño o a una niña? Ese es el punto. Porque no es que, no, o sea, ninguno de nosotros creo va a cometer la tontería de decir que no saben escribir. Claro que saben escribir. Pero están limitados al final y ciegos por la idea de infancia que tienen. Yo recuerdo uno de mis libros favoritos cuando era niña, era un libro de Ray Bradbury para niños, ¿no? La niña que encendió la noche, que era una maravilla. Entonces tienes que saber escribir, tienes que tener una relación de respeto con la infancia
no puedes venir pues además así al caballazo a decir yo sé lo que necesitan los niños, ¿no? Que es más o menos lo que hace Pérez Reverte salido de la nada. Al fin los grandes para los niños, ¿no? Algo así dice. Claro, y le dice al hematocrítico que a él nadie lo conoce, cuando claro que es una persona conocida y es un autor conocido en otro ámbito que el suyo, ¿no? O sea, pero es como, para mí es como una, revela en realidad una gran ignorancia, que además sería irrelevante. El problema es que es relevante porque, volviendo a lo que decíamos al inicio, son libros que están editados por una gran editorial, con un objetivo puramente comercial, y que por tener los nombres que tienen, entonces terminan llegando a montones de niños, la verdad, sin merecer, ¿no? Entonces, por eso es relevante, no porque el señor Pérez Reverte dé de gritos y todo lo demás que al final sería anecdótico, ¿no? Sino porque eso acaba teniendo, ¿no es cierto?, un impacto real en los libros que leen los niños, justamente por ser nombres que tienen, iba a decir algo políticamente duro, pero bueno, lo diré, o sea, Vargas Llosa ahorita está diciendo barbaridad y media sobre el supuesto fraude que no existe, ¿no es cierto?, con las elecciones, y no sería más que la laraca de un señor cualquiera, si no fuera por el nombre y el peso que tiene su nombre, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que estamos hablando de Pérez Reverte, no porque nos importe su pataleta, ¿no es cierto?, sino por la repercusión que termina teniendo sobre ámbitos que son importantes, ¿no es cierto?, que son relevantes para el ejercicio ciudadano, para la formación de niñas y niños, etcétera, ¿no? Porque tengo acá un libro que es una absoluta genialidad para primerísima infancia, que es un libro de Wonder Ponder, de filosofía visual para niños, que es, porque hay unos que son como para chicos más grandes, digamos, ¿no? Pero este que han sacado para primera infancia, que se llama Niño Huevo, Perro Hueso. Y son las únicas 4 palabras que se repiten a lo largo de todo el libro. No sé si ella lo alcanzan a ver. Entonces es niño, huevo, perro, hueso. Y simplemente se va modificando el lugar que ocupa cada uno. Y el orden, por lo tanto, niño, hueso, perro, huevo, ¿no? Perro, huevo, niño, hueso. Y así va haciendo modificaciones, ¿no es cierto? Y cambio otra vez, ¿no? Y va haciendo 2 perros, los niños cambian, hueso, huevo. Y entonces, ¿cómo realmente un libro extraordinario para pensar, ¿no es cierto?, para plantear una cantidad de problemáticas increíbles, abrirse a una cantidad de cuestionamientos, formar el pensamiento crítico en una etapa, pero realmente, o sea, de primerísima infancia, es maravilloso, y esto es una genialidad de autor, como tú decías, ¿no? Bajo ese formato tan sintetizado, tan esquematizado, tan estructurado, rígido, tan estructurado, ¿no es cierto? Y al final terminan, claro, todo sobre la mesa y hay aplausos, ¿no? Entonces, con ese formato tan estructurado que sigue una tradición literaria infantil, ¿cómo explota el sentimiento? ¿No? O sea, cómo lo abre de una forma... Cómo rompe la estructura dentro de la estructura misma, y eso es, pues, sumamente complejo. Jorge, tú has escrito para grandes, tienes poemarios, y cuéntame, ¿qué pasa? ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué escribes para grandes? Porque le gustan a los niños. Esta asunción de los grandes que, ay, escribir para niños es escribir para niños. Quisiera que esta conversación se prolongara. He descubierto como profesor que muchas novelas que no calificarían para adolescentes, porque se considera que tiene que haber para empezar, un personaje adolescente que se identifique con el lector, y algunos ingredientes como la violencia, el sexo, las malas palabras, ¿no? que parece que son componentes sine qua non para convertirlo en una novela adolescente. Y sin embargo, eso es falso, porque un chico se mete en otras texturas, en otras vidas, en otros mundos que poco tienen que ver con su propia experiencia, y se trata de tocar algunas fibras y hacerlo de manera conmovedora. Como decía Nabokov, se trata de provocar una corriente en la columna cervical, ¿no? Pero quiero referirme al tema que desconozco bastante de Pérez Reverte, este debate, porque estoy bastante desinformado con respecto a eso, y pensé por un momento que el síndrome que buscaba Micaela tenía que ver con el síndrome que sufren algunos por tener apellidos compuestos.
¿no? Que ven el mundo, También. una pedantería, que ven el mundo con una pedantería, porque realmente el nombre que le da la colección es bastante grosero, es un desconocimiento a todo lo que puede haber habido antes en la experiencia lectora de un chico, de un adulto. Yo empecé comprando los primeros libros y la verdad es que no me gustaron, pero volvemos a tratar el tema del sistema, ¿no? El nombre como marca. El nombre es una marca, funciona como una marca, ¿no? No importa el título y menos el contenido. Entonces, claro, una promotora, un promotor va a una escuela y va a ofrecer el libro de tal y de tal y de tal, ¿no? Se puede ahorrar la explicación de qué cosa contiene el libro porque con el nombre basta, ¿no? No creo tampoco que sea un asunto de grandes y chicos. Yo tengo una estatura mediana, así que no me sitúo dentro de los grandes ni dentro de los chicos. Creo que es un asunto de actitud, ¿no? O de motivación. ¿Qué te lleva a hacer literatura infantil? ¿Te llevan intereses comerciales? ¿Te lleva el dinero? ¿Quieres ser famoso, rico? Porque es que se ha convertido en eso la literatura infantil. ¿Quieres Cuando ser yo rico? hablaba hace un momento, no, tengo testimonios de gente que ha empezado a hacer literatura infantil porque eso vende, ¿no? Y en una editorial, yo he trabajado con tantas editoriales y sé el contingente económico que significa la literatura infantil para una editorial. Entonces, desde luego, eso es un estímulo para muchos autores, ¿no? Que saltan con garrocha todo lo que estamos hablando acá, porque lo que quieren es convertirse en un autor o en una autora, y no tienen suficientes credenciales, llevan un libro a veces bastante mamarrachento que he visto yo, y en la editorial, como el laboratorio de Frankenstein, lo reconstruyen, ¿no? Y te arman un libro donde no había, ¿no? Te arman un libro de mediana calidad donde no había. Creo que la motivación es un asunto sumamente importante, ¿no? Me preguntabas sobre la literatura para adultos. Bueno, eso va en paralelo a mi ejercicio como profesor. Una vez acudí a un colegio que había publicado un anuncio que necesitaba profesor para secundaria. Yo venía de una experiencia como profesor, incluso empecé enseñando como en secundaria. Y cuando llego al cole, me entrevisto con el director y me dice, no, ya tomamos al profesor de literatura para secundaria, tenemos una plaza para primaria. Y dije, no, ni hablar. Yo me consideraba casi un Herodes, ¿no? Sin paciencia, sin sentido del humor, que no toleraba a los niños. Y el director, no sé, tuvo una intuición, una corazonada, y me dijo, prueba, veremos el primer bimestre. Y me fue de maravilla, me encantó trabajar con niños. Me encantó trabajar con niños. Ya en Los Reyes, que teníamos una comunidad ahí de profesores todoterreno, tú podías enseñar segundo grado y luego ir a quinto de medio. Me fui adecuando más a estos accidentes geográficos de las edades, ¿no? Y recién en Los Reyes es que empiezo a pensar, incluso estando ahí de profesores, que escribo mi primer libro para niños, que es un poemario para niños, porque hasta ese momento, hasta los 28 años más o menos, yo pensaba solo hacer poesía, ¿no? Es más, mi biblioteca, el 90% era poesía, leía poetas y soñaba con ser un gran poeta, ¿no? Y el año 80, además, tengo mucha suerte, gano unos premios nacionales de poesía y dije, bueno, este es el camino. Pero mi ingreso a Los Reyes me trastoca la lógica, el sentido, la visión. El libro que mostraba hace un momento Micael es lo que yo aludía con la lógica de unos niños o de un niño, que es lo que hay que comprender. Con pocas referencias, y eso lo trabaja muy bien la neurociencia, con pocas referencias, con un vocabulario reducido, consigues
un polvorín de connotación, ¿no? Provocas explosiones porque sabes manejar esos pocos recursos en el espacio reducido de una página. ¿Dónde colocas las palabras? ¿Qué palabras eliges? Para mí, el reencuentro con la poesía para adultos, que supone contención, economía verbal, alta dosis de connotación, ha sido empezar a escribir el libro álbum, ¿no? Donde tienes que ajustar el discurso al máximo, ¿no? Para conseguir una atomización de sugerencias, ¿no? Con una dificultad agregada en el libro álbum, que tienes pocas piezas que mover, ¿no? Casi me atrevería a decir que hacer un buen libro álbum es tan difícil o incluso más que hacer un poema para adultos, ¿no? Porque con adultos estás trabajando con una enorme experiencia de lector, ¿no? Mientras que con una criatura estás trabajando con un lector que está todavía en un proceso de descubrimiento, ¿no? Por eso es que los libros, bien conducidos en la primera infancia, lo que producen es una revelación, realmente una epifanía, ¿no? Yo aprendí a leer y a cultivar la lectura no en la escuela, con lo cual quiero insistir que es una falsedad de que antes se leía mucho. Mi padre tenía una enorme biblioteca y era un gran lector, porque también podría haber tenido una gran biblioteca que heredó, y era un gran lector, voraz, omnívoro, una biblioteca que tenía todas las disciplinas. Y sin embargo yo quería solamente tener poesía, ahora no, ahora mi biblioteca se ha ido expandiendo como una enredadera incontenible, ¿no? Pero yo empiezo a leer gracias al hogar. Y de mi promoción de 41 muchachos, todos varones, no hay ningún lector, ¿no? Entonces la experiencia de la lectura seguirá siendo una ínsula todavía, ¿no? Ojalá logremos democratizar, creo que estos debates ayudan a romper unas ataduras de la lectura, del libro, de la literatura infantil y pensar en textos que sean artísticos, que sean cuestionadores. Ese eslogan de leer es un placer, que funciona muy bien para una empresa, no es verdad. Nos cuesta muchísimo trabajo aprender a leer y a veces nos cuesta muchísimo trabajo cultivar la lectura, ¿no? Y hay textos que nos producen seguramente un placer inmediato, pero otros textos que son escabrosos, difíciles, tormentosos, y que más que placer nos producen desgarramiento. Creo que todos los que hemos pasado en nuestra adolescencia por la lectura de Vallejo sabemos lo que es despellejarnos con una lectura. Y esa era la literatura que yo quería hacer en mis 20 años, una poesía así dolorosa, ¿no? Crucial, pero no. Fui desplumándome poco a poco, afortunadamente, y creo que lo ideal es poder moverte en varios campos, ¿no? A mí me interesa muchísimo el ensayo, por ejemplo, y sigo en este diálogo con adultos a través del ensayo, sobre todo dirigido al magisterio. Esa es mi principal preocupación ahora, ¿no? Esa es mi respuesta, Irina. Gracias, Jorge. Ahora sí tenemos que concluir. Bueno, Dante me pidió ser moderadora y bueno, Nos hemos muy mala bien, elección porque nos iríamos de largo. Nos iríamos de largo y yo tengo que cerrar. ¿Quién modera a la moderadora? Tenemos que cerrar y según mi guión hay muchas preguntas todavía, pero bueno, vamos a dejarlo hasta aquí. Solamente habrá un segundo tiempo. Solamente ahora mencionar una iniciativa que se dio en España en el año 2000, en el que un grupo de especialistas, investigadores, autores, ilustradores, bibliotecarios, mediadores,
todos los agentes vinculados en la literatura infantil y juvenil emitieron un pronunciamiento denominado Contra la invisibilidad de la literatura infantil y juvenil, en el que denunciaban la ausencia de una auténtica crítica de literatura infantil, tanto en las secciones y suplementos culturales de los medios de comunicación como, paradójicamente, en la mayoría de las publicaciones especializadas. Sí, pues es algo que tendríamos también que hacer aquí en el Perú, porque la crítica es importante, la crítica supone darnos unos caminos para leer con mayor profundidad, fijarnos en algunos detalles que quizá no ha reparado un lector y abrirnos caminos. Perdón, moderadora irresponsable, te pido, por favor, o te sugiero algo, ¿por qué no nos invitas, incluso invítate tú también, a dar 2 o 3 títulos entre teóricos y de ficción? Porque me imagino que podemos convertirnos en voces autorizadas de momento. Ya. Para concluir esto, la crítica pienso que es fundamental, sobre todo ahora en el que el discurso precisamente que se ha posicionado de la crítica en literatura infantil es mirarla desde un aspecto o pedagógico o psicoterapéutico o en estas cuestiones incluso de autoayuda, ¿no? Y ahora con la pandemia y con todos los eventos que hay de literatura infantil, más se habla sobre estos trasfondos culturales, se habla de migraciones, se habla de empoderamiento femenino, se habla de pobreza, qué sé yo, o de diversidad, y que ya parece que la literatura infantil es una sirviente de la psicología, de la antropología y de todas estas disciplinas humanísticas, y no estamos hablando de literatura, que literatura es forma. Entonces ahora sí, concluyo con esto. Y Jorge, decías una recomendación. Una lista apretadita de libros que podemos sugerir de ficción y de teoría, ¿no? ¿Empiezo yo? ¿Empieza Sí, por supuesto. Da el ejemplo. Para mí es fundamental leer los cuentos de los hermanos Grimm. Y si hablo de los cuentos de los hermanos Grimm, hay uno que me gusta muchísimo, que es Del Enebro. Y lo recomiendo en esta edición. Es una edición absolutamente cuidada, que viene un tratado hasta de ornitología, porque las aves cumplen un papel fundamental aquí. Incluye un tratado de botánica, de ornitología, canibalismo, y está en alemán y en español, con unas ilustraciones impresionantes. Para mí este cuento es una obra maestra. Editorial, y está en El Buen Salvaje. Jekyll y Jill. No sé si lo tendrá El Buen Salvaje, lo tuve que traer. Que lo traiga. Sí, que lo traiga, porque creo que se agota pronto, ahorita. Del Enebro, ¿por qué? Porque nos ayuda a entender la tradición de la literatura infantil, nos ayuda también a mirar que lo que ahora quizá llamamos como temas disruptivos o transgresores, pues no, ya está dado desde el siglo XIX. En este cuento hay sangre por doquier, pero también un ritmo impresionante, unos contrapuntos exquisitos y una construcción de los personajes también muy, muy refinada. Por otro lado, les recomiendo también este libro que estoy leyendo en este momento, 10 posibles razones para la tristeza del pensamiento, de George Steiner. Es un libro precioso. Es una delicia, sí, pensar es triste. El centro dice, todo el pensamiento que ha nacido a partir de una tristeza, a partir del caos, a partir de la oscuridad. Y por otro lado, también un libro que recomiendo, que es un ensayo de Sabateri, que es la inocencia recuperada, me parece que es la infancia recuperada. La infancia recuperada. Me gusta cómo perfila sus lecturas de niño,
cómo lo marcaron incluso en el hecho de la filosofía, y hay una parte muy hermosa donde habla sobre la ingenuidad, ¿no? Reivindicar la ingenuidad, porque él dice la ingenuidad en este momento está desprestigiada, porque asumimos que lo ingenuo es lo tonto y lo inútil, cuando lo ingenuo es la nobleza. Y en esos términos también la infancia recuperada quiere decir también recuperar esa ingenuidad. Y Micael. Pues yo no tenía nada preparado, así que, bueno, el primero que recomiendo es este que ahorita lo recordé, que realmente me parece extraordinario. Luego está este libro que a mí me gusta muchísimo, que lo he recomendado muchas veces, que es difícil de conseguir acá, pero que si pueden conseguirlo, realmente se los recomiendo muchísimo, que se llama Este cuerpo es humano, de Grasa Toro, Atlas Poético de Anatomía. Es un libro maravilloso que está escrito en un registro entre poético e informativo, y que tiene capítulos por, ¿no?, el cráneo, el esqueleto, el sistema, el aparato respiratorio, el aparato circulatorio, pero realmente la manera en que está planteado, ¿no? La sangre es roja, la hemos visto salir por la herida y es roja, alguien nos ha curado, lo hemos hecho nosotros mismos, la sangre ha dejado de brotar, de desparramarse por la silla, por la alfombra, por las baldosas del mundo y seguimos vivos, seguimos vivos, seguimos vivos. Entonces, esta manera en que realmente ha conciliado dos discursos completamente distintos es, para mi modo de ver, fantástica. Y quiero recomendar este libro que salió acá, yo creo que no ha tenido mucha difusión, de Ralph Bauer, que se llama Viaje. Es un libro que a mí me gusta mucho. Él es un diseñador alemán que vive acá en el Perú y que ha hecho como una especie de lectura de las descascaradas de la pared. Las ilustraciones son fotos de los descascaramientos de la pared que los convierte en países. ¿Qué es eso? Un pájaro, ¿no? ¿A dónde quieres viajar? Esto parece un país, ¿qué país será? ¿No? Y entonces va haciendo como un recorrido por los países que son estas paredes descascaradas. Me parece un libro maravilloso porque además es esos libros que realmente invitan a jugar, ¿no es cierto? A partir del libro, pues tú sales a la calle y te encuentras con un montón de países en las paredes. Es realmente un libro muy, muy bonito, y este se encuentra con facilidad acá, lo publicó Random hace un par de años, 1 o 2 años. Es Viaje de Ralph Bauer. Mi turno, tampoco tenía nada preparado, pero he tomado nota. De Stanislao Dehaene, El cerebro lector, es un neurólogo. De Daniel Pennac, el pedagogo y escritor francés Daniel Pennac, Como una novela. De Gemma Luch, un libro teórico sobre el análisis de textos juveniles. Rodari, que sí lo tengo a mano, El libro de los errores, un libro que no se equivoca. El libro de los errores, o Escuela de la fantasía. Siempre el irreemplazable Pinocho, siempre. No hay libro más provocador que Pinocho. Y no es un cuento, es una novela. Y es una novela gordita. Y para contraponer la tristeza del autor que mencionaste, perdón, no era George Garrett, sino George Steiner, sí. Para contraponer a esa tristeza, el contenido de la felicidad de Fernando Savater. Genial, chicos. Bueno, hemos concluido con este conversatorio y dónde está el mensaje. Ya sabemos dónde está. La próxima vez invítalo a Pérez Reverte, por favor. Hay que decirle a Dante para que lo invite y poder discutir con él y que nos diga, ¿no?, qué significa mi primer autor.
En fin, agradecemos a todos quienes nos han acompañado en esta conversación y esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Creo que se notó que lo hemos disfrutado y los invitamos a seguir todas las actividades de la feria. Consulten también por los descuentos de los libros y ojalá nos veamos en otro momento.